Bien, como les decía, hoy solamente vamos a tener dos sesiones de Zoom para poder tener nuestra clase de hoy. Y vamos a abordar el tema de la semana pasada para ir avanzando de poquito. Bien, ahora solamente quiero saber si la imagen es clara. Sí, hermano Juan Carlos. Gracias. Ok, en la clase pasada hablamos acerca de la ley. Vimos cómo se relaciona eh, el tema de la ley, de cuando Moisés la recibe y de cómo es que surge también el sacerdocio de Aarón. Prácticamente estuvimos viendo cómo muchas personas creen que la ley que recibe Moisés se trata de una ley menor, de una ley de mandamientos temporales, de una ley que tendría que algún día ser quitada para solamente llevarnos a Cristo. Pero más allá de esos pensamientos, todavía hay personas que creen que la ley ya no es necesaria, no es necesario obedecer ningún mandamiento, sino que todo viene a través de la gracia. Es decir, la salvación del hombre proviene única y exclusivamente por el sacrificio de Jesucristo. Y entonces se han creado incluso palabras o frases que se usan dentro de la iglesia que tampoco son apropiadas. Por ejemplo, una de ellas es el decir que Cristo murió por nuestros pecados. Decir que Cristo murió por nuestros pecados es totalmente incorrecto, porque no se necesita de la muerte para poder hacer una expiación. Como hemos visto en clases anteriores, lo que se necesita es el derramamiento de sangre. ¿Cuál es la diferencia? Podríamos decir, bueno, si alguien derrama su sangre, pues se muere, efectivamente, pero no en el caso de Cristo. En el caso del Mesías, la condición era diferente. Él tenía dentro de ese cuerpo mortal, tenía un espíritu que podía decidir en qué momento salir de ese cuerpo. Y esa es la diferencia. Hasta que todo fue consumado, entonces él decide dejar el cuerpo, pero no fue la muerte lo que trajo la salvación, o en este caso la redención, sino fue el derramamiento de su sangre. Eso es eh, doctrinalmente es sumamente importante porque el decir que Cristo muere por nuestros pecados, entonces eh, hace que su resurrección sea como algo irrelevante o menos importante. Cristo derrama su sangre para redimirnos, pero Cristo muere para darnos vida, para resucitar y con ello confirmar la resurrección en nosotros. Entonces son dos cosas muy diferentes, pero las dos cosas forman parte de lo que llamamos la expiación. Entonces, la expiación no es solamente derramar la sangre, así como tampoco la expiación es morir en la cruz, sino son ambas cosas. Solo que apropiadamente decir que Cristo derramó su sangre es para redimirnos de nuestros pecados, o de los pecados más bien, no de los nuestros, sino de los pecados. ¿Por qué razón digo de los? Porque eh, la razón por la que nosotros morimos y envejecemos y nos vamos degradando es por una condición de nuestro estado caído, donde todos vamos a morir y es la gran garantía. Pero eso no es porque yo personalmente haya cometido algún pecado que me lleve a morir. Es decir, no soy un ser inmortal. La mortalidad viene gracias a la caída. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando decimos que Cristo muere por nuestros pecados,
es como decir que yo puedo seguir pecando, que al fin y al cabo Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y eso no es tan apropiado decirlo. Lo más apropiado es decir, Cristo pagó por los pecados, refiriéndonos a todas esas condiciones que nos llevan a esta degradación del ser humano hasta que por fin nos lleva a la muerte. Nosotros tenemos la responsabilidad de arrepentirnos, pero obviamente si nos arrepentimos de nuestros pecados, ahí sí, de los nuestros, entonces no es necesaria bueno, perdón, no es necesaria el acto de redención que viene a través del Mesías. Sin embargo, es gracias a ese acto de redención por la razón por la cual nos podemos arrepentir y recibir perdón. Todavía no hemos entrado a la parte donde el Salvador paga por los pecados de muerte. Eso es todavía que veremos un poquito más adelante. Pero en términos generales, entonces vimos que Cristo no, el acto que comete Cristo en el Calvario y también en el Monte de los Olivos es solamente parte de lo que corresponde a la ley. Es decir, Él está ajustando las cuentas con la ley para que, así como la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección. Y en ese sentido, dejarnos a nosotros en absoluta libertad, ya que por lo menos hasta el día de hoy, si no existiera la resurrección, pues todos seguiríamos siendo víctimas y esclavizados por la muerte y la enfermedad. Pero afortunadamente nos trae redención a través de su acto en el Getsemaní y en la cruz. Ah, vimos cómo se obtienen las tablas de la ley y dijimos que una es las tablas, las cuales apropiadamente son las tablas del testimonio. Y esas son las que van dentro del arca. Pero también hablamos de que él recibe los mandamientos. Y aquí, hermanos, estos mandamientos que él recibe, los escribe y los coloca a un lado del arca para que sirva como testigo ante la persona que sería juzgada o que tendría que resolver alguna situación. Así que entonces dentro del tabernáculo o dentro del templo estaba una silla legislativa y una silla que era el arca, en la cual contenía las tablas del testimonio, pero a un lado había un segundo testigo, que era la propia ley escrita. Ah, entonces, es incorrecto pensar que como Moisés rompió las tablas, que ahí se iban todos los mandamientos. No, en esas solamente estaban escritas las 10 palabras que servían como testimonio para recordarles al pueblo que habían escuchado claramente la voz de Dios declarando lo que conocemos como los 10 mandamientos. En el segundo juego de tablas, bueno, dijimos que en el primer juego Jehová labra las tablas, Dios, su Padre, escribe con su dedo en esas tablas y se las iba a entregar al pueblo Moisés. Las rompe por causa del becerro de oro y entonces Jehová le dice a Moisés, labra tú otras tablas y ahora yo voy a escribir con mi dedo las cosas que estaban escritas en las primeras, pero ahora no les voy a dar sacerdocio de Melquisedec, sino un sacerdocio menor. Y también dice, les daré castigos corporales, o en otras palabras, una ley de mandamientos carnales. Pero no se refiere a que serían solamente mandamientos temporales, como a veces se ha llegado a mencionar.
Y dijimos que hubo dos piedras de tropiezo en cuanto a esto de los mandamientos, uno que fue Marción y el otro que es Darby. Marción, quien dice que el Dios del Antiguo Testamento es el Demiurgo y es un impostor, es un Dios falso, en realidad es Satanás haciéndose pasar por un Dios, y el verdadero Dios es el que trajo Jesucristo hasta el Nuevo Testamento. Y entonces por eso es que era necesario un Nuevo Testamento, porque era para corregir el anterior. Y junto con ello, pues mostrar que los judíos seguían a Satanás. En realidad, los cristianos estarían obedeciendo al verdadero Dios. Y obviamente esto, junto con otras circunstancias más, obliga a judíos y cristianos a separarse. Y se crea Antiguo y Nuevo Testamento. Aún así, este Marción fue excomulgado y muere como hereje. Y Darby es el creador de del dispensacionalismo, que ya es mucho más moderno, pero es importante conocerlo porque nosotros somos una iglesia que usa el término dispensación. Y el dispensacionalismo dice que en cada época Dios ha trabajado de maneras diferentes por culpa del hombre. Esto, hermanos, nos lleva a pensar que cada dispensación tiene un plan y como fracasa en una generación, entonces en la siguiente dispensación es necesario hacer un cambio para que ahora sí el pueblo pueda salir adelante. El detalle en esta doctrina dispensacionalista es que se dice que la dispensación del pueblo de Israel termina cuando inicia la dispensación de la iglesia. Y la dispensación de la iglesia sigue hasta nuestros días y es la que va a traer al Mesías. Pero esto significa que Israel ha sido abandonado y en su lugar quedó la iglesia. Pero esto nos llevaría a pensar que entonces eh, Israel tiene que desaparecer y la iglesia tiene que triunfar. Indirectamente, hermanos, este es el pensamiento que también tenemos dentro de la iglesia. Aunque sabemos que hay que ir a rescatar al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas, aún así existe un fuerte sentimiento de que la iglesia va a permanecer por encima de Israel. Y no es así. La iglesia siempre ha sido el medio para reunir a Israel. Como hemos hablado en otras ocasiones, la palabra iglesia significa congregación, pero desafortunadamente, eh, y debido también al origen anglicano, perdón, al origen anglosajón, el término iglesia se toma como church, que en su forma original significa edificio, es el edificio o la institución. Y entonces ha habido también ahí una torcedura del concepto iglesia. Pero en las escrituras, hermanos, si en el Antiguo Testamento, cuando escuchemos congrega el pueblo o reúnanse, le está diciendo hagan iglesia. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia. Quienes tengan la oportunidad de leer la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, pero en griego, van a encontrarse muchas veces la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es digamos, la traducción a la congregación o al pueblo reunido. Entonces, va a ser muy común que ustedes encuentren el término iglesia. Ah, pero nosotros como manejamos el término dispensación, José lo usa de una forma mucho más comprensible. José Smith él usa el término dispensación y nos habla solamente de cómo es un solo plan, pero Dios ya lo tenía previsto todo. Ya sabía que en esta época se hablaría de la iglesia
como un medio para rescatar a Israel, que al final Israel sería quien triunfaría teniendo como medio la iglesia. Por lo tanto, la iglesia en algún momento tendrá que desaparecer en el sentido de institución, pero no como congregación. La congregación debe seguir reuniéndose porque a final de cuentas eso es lo que va a ocurrir en el milenio. Entonces, es importante este término porque obviamente en el dispensacionalismo se enseña que hoy no es necesario el sacerdocio, que hoy no es necesario guardar los mandamientos de la ley mosaica, porque esos eran para otra dispensación. Y entonces, evidentemente, por esas razones que muchas iglesias evangélicas, cristianas, no tienen sacerdocio, no tienen un cuerpo sacerdotal, sino solamente un pastor que recibe su título tras haberse graduado de una institución laica, ni siquiera es una institución religiosa. Y de esta manera entonces queda dividido el cristianismo como una institución celestial, mientras que el judaísmo es una institución engañada por el demiurgo y el cual está sujeta al diablo, ¿no? Y desde entonces se empieza a existir esa idea de que los judíos eran malos y que incluso había que erradicarlos, que fue una de las enseñanzas primordiales de Martín Lutero. Ahora bien, me gustaría saber si de esto hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, bien. Ahora, en la iglesia, al igual que en muchas otras congregaciones cristianas, existe la idea de que el sermón del monte es la ley mayor. Y bueno, vamos a ver si realmente existe eso de la ley mayor. Solamente quiero recordarles algo que ya vimos también en la clase pasada, eh, que eran estas palabras en hebreo, uká, que significa estatutos, y nosotros lo entendemos como ordenanzas. Pero, bueno, en el sentido de que deben de seguir un orden y así fueron establecidas. Tenemos también las mishvah, que son los mandamientos, los mishpat, que son los decretos, y los edut, que son los testimonios. Um, bien, uh, ok. Hermano o hermana que dice iPhone, adelante. Ay, perdón, no le he podido cambiar. Sí. Buenas noches y la pregunta es que ahorita mencionó sacerdocio menor y en la clase pasada habíamos dicho que no hay mayor ni menor, entonces quiero entender bien eso. Si es correcto que digamos el sacerdocio mayor o menor. Sí, es correcto. Y solamente voy a dirigirme a la diapositiva donde lo habíamos explicado. Ok, dice, sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio mayor, porque es según el orden del hijo de Elohim. Sacerdocio de Aarón, sacerdocio menor, porque es dependiente del sacerdocio o del orden de Melquisedec. Entonces, sí es correcto decir sacerdocio menor y mayor. Pero ahora, aquí el gran detalle es saber si esta definición de menor y mayor se aplica también a la ley. Entonces, esto es algo que vamos a aclarar. Entonces, espero que se haya resuelto la pregunta, ¿no? Ok, dice Carlos. Entonces, antes del milenio, dejará de existir la institución
o será hasta el milenio. Ah, bueno, no sabría decir exactamente. Yo creo que la institución llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días va a existir hasta que comience el milenio. No obstante, es necesario que cuando Cristo sea coronado como Rey de Reyes y sacerdote, bueno, perdón, como Rey de Reyes, esto va a ocurrir en Adán on Demand, si es que aún conservamos el agrado del Señor. Y cuando esto suceda es cuando vendrá el anciano de días, vendrán diversas personajes ya en calidad de seres resucitados, algunos como espíritus, vendrán también ángeles, será reunida la iglesia para dar ese coronamiento como Señor de Señores, Rey de Reyes, y junto con ello entonces se le entrega la institución, se la entregan a Jesucristo en persona. Ahí debemos de tener mucho cuidado porque el manual de instituto dice que Cristo puede venir espiritualmente. ¿Y eso qué significa? Significa que puede ser que no lo veamos y eso no puede ser. No se puede coronar a alguien si no está presente. No puede entregarse pues todas las dispensaciones y todas las, vaya, los reportes que se vayan a entregar en esa ocasión a alguien que no es visto. Entonces, sí es importante esto porque obviamente de pronto aparece Marción en la iglesia y nos empieza a decir que Cristo es espiritual, que no es físico, que no es un Cristo real, sino solamente espiritual. Entonces, no dejemos que ese espíritu marcionista vuelva a aparecer en la iglesia. Hermano Enrique. Con respecto a lo que dices del manual de instituto, es, pero es cierto que antes de la aparición en On Demand, el Señor Jesucristo se aparecerá en otras ocasiones, ¿no? Así es. Por lo menos una o dos. Aunque no sé si ese punto se refiere a que no va a ser, como tú dices, va a ser coronado hasta que él esté, pero no puede ser en espíritu. ¿No será que se refiere a eso? ¿A que viene antes? No a la, digo yo, la oficial. Bueno, qué buena pregunta, hermano, porque cuando Cristo viene al templo de Kirla, lógicamente es en visión, y él declara que acepta el templo como su santa casa. Y dice, después de esto aparecieron otros personajes. Digamos, ahí se aparece como una visión, pero cuando Cristo venga al valle de Adán on Demand, lógicamente al ser reunidas otras dispensaciones, tendremos que ver a esas otras dispensaciones porque ya son seres resucitados. Y Cristo vendrá para recibir de cada dispensación su, vamos a decir, su reporte, por llamarlo de alguna manera, pero vaya, entregarán propiamente sus dispensaciones, ¿no? Adán va a entregar la suya y así sucesivamente hasta que lleguemos a la dispensación de José Smith y él haga entrega de esta dispensación junto con la autoridad sobre la iglesia eh, como reino de Dios. Entonces, ahí es en ese momento donde se corona. Pero habrá otras ocasiones en las que él tendrá otras manifestaciones eh, que no necesariamente será a la vista de todos, pero algunos que sean elegidos sí tendrán esa oportunidad. Es importante también no, como, no confundirnos en el hecho de que una persona de manera individual puede llegar a tener una visita de Jesucristo. Eso es diferente y no tiene que ver con esa reunión de Adán on Demand. Una persona de forma individual puede recibir
esa visita, recibir algún mensaje o comunicado, que generalmente es la palabra profética más segura, y entonces eso es independiente a esa reunión en el Valle de Adán Ondiaman. Entonces sí será una reunión material, pero habrá visitas de Jesucristo anteriores que serán más de tipo espiritual o incluso de forma selectiva para algunas personas. Hermana Bene, Hermano Juan Carlos, entonces podríamos decir que estas visitas son las que tienen nuestro profeta y los apóstoles. no. Las visitas a las que se refiere el hermano Enrique son visitas que ya se profetizaron. Voy a poner un ejemplo. Dice Malaquías que el Señor vendrá súbitamente a su templo. Y esa visita súbita tuvo su cumplimiento en el templo de Kirla. Entonces, hubo un propósito y hubo una profecía. Entonces, así de esa manera, hay, si no me equivoco, hay 5 visitas antes de que comience el milenio. La última visita es cuando dará inicio el milenio, y será cuando él aparezca en el Monte de los Olivos y dice que se va a partir en dos y entonces se abrirá calzada para que el pueblo de Israel pueda escapar de sus enemigos. Entonces, esa será la última visita, pero antes de ella habrá una reunión con el anciano de días. Y entonces, esa reunión, obviamente, es diferente a la que, donde él pone su pie en el Monte de los Olivos. Y hay otra donde dice que vendrá descendiendo de los cielos y que todo hombre lo verá. Y esa es diferente también, es distinta porque no será solamente con el anciano de días. Entonces, ¿cuál es digamos, la diferencia? Es que las visitas que podrían llegar a tener los apóstoles y profetas tiene que ver más con la conducción de la iglesia que con las visitas profetizadas. Son Mm. situaciones diferentes. Ok, hermano. Muchísimas gracias, le agradezco. Y cuando dicen que, ay, no recuerdo si fue usted el que nos dijo o dónde lo escuché, que cuando él venga va a venir con su túnica roja, ya no va a ser blanca. Bueno, no fui yo. Pero bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante porque ese ya es de otro tema. Ok, muchísimas gracias, hermano Juan Carlos, le agradezco. Nadie que me... ahora sí, Hermano Juan Carlitos. Carlos, hermano Sí, Juan Carlos, ¿tenemos que preocuparnos o ya debe, y nosotros ya hemos cruzado el velo? Bueno, pero, perdón, no sé si es que soy algo cortado, pero preocuparnos por qué. ¿cuándo pasará eso? ¿Estaremos vivos? ¿Nosotros veremos eso o estaremos muertos? A eso que va, por eso la preocupación. ¿Estaremos preparados para eso? Bueno, así tajantemente, no creo que estemos preparados como iglesia. Eh, pero recuerden que más allá de preocuparnos como iglesia, debemos ocuparnos personalmente. La visita de Cristo individual debe ser la prioridad de nuestra vida. Por encima de que venga Cristo en su segunda venida o en el Valle de Dan on Demand, la prioridad de nuestras vidas es que Cristo se manifieste de manera personal a mí, a cada uno de nosotros, ¿sale? Eso sí, debería de ocuparnos. Carlitos, Gracias. A ver, corrígeme. Bueno, con gusto. inténtalo. Hasta ahorita, el presidente Nelson no nos ha dicho que él ha visto a Dios el Padre ni a Jesucristo. No que no lo crea en ellos, obviamente que sí, pero él no ha declarado que él los ha visto.
El último que dijo que los había visto fue el presidente Hinckley cuando dedicó el templo de Nauvoo. Si alguien se acuerda, ahí en el 2002, él en la dedicación, él sí lo dijo y lo declaró a todos los presentes. Pero de ahí para acá, ni el presidente Monson, ni lo que lleva ahorita el presidente Nelson, han dicho que han visto al Padre o al Hijo. Testifican de ellos mediante el poder del Espíritu Santo. Pero no es que ellos lo vean cada semana, ¿no? Porque menciono esto porque a veces tenemos como una mitología sud, pensar que el presidente de la iglesia, el Quórum de los 12, se reúne con el Salvador Jesucristo cada jueves. Y hasta ahorita todo lo que han dicho ellos es, todos los que están ahorita vivos de los 15, lo único que han dicho es, sentimos el Espíritu Santo nos enseña. Había un fuerte sentimiento de la presencia del Espíritu Santo, pero no han dicho, y vimos al Salvador. Y entonces Él nos habló y nos dijo que reconstruyéramos el templo del lago Salado. Nunca han dicho eso. Gracias. Gracias, Carlitos. Sí, eso es bien importante. La mayoría, o más bien la mayor parte del tiempo que los apóstoles y profetas han recibido alguna manifestación divina es el Espíritu. No ha sido ni personal ni visión de Jesucristo. Generalmente, o así se espera que sea, que cuando es la voluntad de Dios directa, es decir, que personalmente venga a decir un mensaje, los profetas siempre digan, ha dicho el Señor, o así dijo el Señor, ¿no? Hermano Enrique. Bueno, tal vez abiertamente no se manifieste como dice Carlos, ¿verdad? Es mi opinión. Pero ¿qué tal si está escondido? De alguna manera, no sé, o sea, sí, el escondido el mensaje o no se puede revelar tan abiertamente. Lo digo porque alguien mencionó en cuanto a un libro del presidente Nelson, escondidamente él lo relaciona con la pregunta de Carlos, de que sí pasó, él no lo dice, pero se deduce. Entonces, como dices tú, no nos gusta pensar románticamente, pero solamente estoy dando mi opinión en cuanto si podría estar, sí haber pasado, pero está oculto. Ok. Bueno, si se ha ocultado, seguramente es por algún propósito, pero cuando el Señor habla a su iglesia, siempre es muy directo y manifiesto. Si no se revela es porque solamente tiene algo más que ver con el llamamiento, con la misión de vida de la persona, que con la iglesia en general. Pero sí, sí es posible que se le haya manifestado, pero obviamente no se ha dicho ni escrito sobre ello. Dice el hermano Saúl, jueves del año pasado creo coincidió con la Pascua judía, ahí lo han de haber visto. Pues posiblemente, pero pues no se ha dicho ni escrito, ¿no? Y yo la verdad no tengo la menor duda de que ellos tengan experiencias espirituales intensas y divinas. No obstante, muchas de ellas son personales, más que para la iglesia. Cuando son para la iglesia, obviamente sí deben de expresarse tal cual como se describen, ¿no? O bueno, como la describimos en las escrituras. Bien. Ahora, ya antes de que se acabe el tiempo de esta sesión, dijimos que
debemos recordar esta parte donde hay diferentes tipos de categorías dentro de la ley, como los Jucá, las Misbah, los Mishpat y Edut, que son los estatutos, los mandamientos, los decretos y los testimonios. Los Misbah, que son propiamente los mandamientos, dice son cosas que se deben o cosas que no se deben hacer. Pero dentro de los mandamientos encontramos una categoría, que es la categoría de los mandamientos Hok. Los mandamientos Hok son aquellos que no tienen explicación, no se pueden comprender y tampoco se pueden explicar. Ahorita voy a poner un ejemplo, nada más déjenme cierro esta sesión y abro la siguiente para concluir. ¿Sí se ve la imagen en pantalla, hermanos? Sí, hermano, se ve clara y precisa, gracias. Sí. Gracias, hermano. Ok, ahora vamos a ver algunos detalles para avanzar un poquito. Les voy a hacer una prueba. Ok, hermanos. Bien. Y nos dice lo siguiente. Tenemos 613 misbah, o sea, 613 mandamientos, de los cuales 365 son de abstención, es decir, no harás, no harás. Significa que tenemos un mandamiento por día. Ajá. Entonces, esos 365 es importante porque hoy en día ya muchos judíos entienden que uno por día significa estudiar uno por día, pero se llegó a creer que incluso era uno por día y entonces el resto del año ya podía cometerse el error. 248 son de acción, harás. ¿Ah? No los confundamos con los de omisión y los de comisión. Esto ya es un poquito más cristianizado, pero tiene que ver más con asuntos de hacer o dejar de hacer. Ajá. Ahorita lo explico un poquito mejor. Entonces, 365 son de abstención, donde el mandamiento dice claramente, no harás. Y 248 son de acción, cuando dice el Señor, harás. Y son 248 por cada órgano del cuerpo. Hasta el día de hoy solamente se conocen 248 órganos que hay en nuestro ser y nos hace reflexionar en cuanto a cómo nuestras acciones con todo nuestro ser deben de estar dirigidas al Señor. Y todos nuestros días deben de estar puesta nuestra mira en Dios para abstenernos de aquello que nos haga retroceder o cambiar de rumbo. Y técnicamente esto es lo que integra parte de lo que se conoce como la ley de Moisés. Pero son solamente los misbah, los mandamientos. Acuérdense que tenemos también Juká, Mishpat y Edut. Dentro de estos misbah, dentro de estos mandamientos, se encuentran algunos que son Hok, que son aquellos que no tienen explicación, como cuáles. Un mandamiento que dice no mezclar telas, no te vestirás con telas mezcladas, es decir, que tengan algodón y lino, o lana y algodón. No es correcto para el Señor. Podríamos pasar aquí
horas y horas discutiendo por qué sí, por qué no, y si Dios se preocupa por ello, si no se preocupa por aquello, eh, pero simplemente Dios dijo no. Aunque llama mucho la atención el hecho de que, eh, por ejemplo, nosotros tenemos también, como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos mandamientos FOC, como cuál, el café. El café es un mandamiento FOC. Sabemos que, o se nos ha dicho, no debemos consumirlo, pero al momento de explicar, nadie sabe por qué. Y las explicaciones que se dan cambian, son variantes, obviamente no están bien cimentadas, y entonces se caen las explicaciones. Otro mandamiento FOC es el no comer cerdo. Dentro de la cultura judía no se debe de comer cerdo, ni camarones, ni ostiones, o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó. Es un mandamiento FOC, no hay explicación. Los cristianos dicen, no, es que ya podemos comer de todo porque todo se santificó. Lo cierto es que no es así. Eh, el mandamiento sigue vigente, el mandamiento no tiene explicación, aunque se haya inventado la penicilina, aún así el mandamiento sigue vigente. Entonces, así hay mandamientos que no tienen explicación. Digo, por si algunas veces se han topado con esos mandamientos de no sé por qué lo hago, pero nos han dicho que no lo hagamos. Hermano Enrique. Adelante, hermano. Sí, perdón. Este, tal vez no sea, sin salirse de la clase, el tema, pero ahorita que mencionas esto que mencionamos mucho, que no café, pero no sabemos dar una explicación, creo que sería bueno escucharte. Tal vez pues, no es palabras de oído, no es el tema, pero creo que sí sería bueno, ¿no? Que tuviéramos una mejor respuesta que pudiéramos dar. Claro que sí, hermano. De hecho, bueno, sí, sí, lo llegaremos a abordar porque obviamente forma parte de nuestras clases. Nada más, aguante de unas clases más y vamos a abordar ese tema sobre los alimentos. Porque sí, de hecho es muy interesante, divertido y profundo lo que hay que analizar tocante a la vida alimenticia como santos de los últimos días. Ah, Pero entonces, ¿tampoco podemos comer cerdo ni camarones? no, pero obviamente primero hay que entender si la ley se aplica a nosotros. Y si no se aplica, entonces bienvenido el puerco. Pero si se aplica, entonces hay que hacer un ajuste. Hermana, adelante. Gracias. Así brevemente, ¿no nos podría introducir algo? Lo comento porque igualmente hemos mencionado o se ha mencionado en las clases de si comer tal o cual cosa me hace malo. Y ahorita que mencionó lo del cerdo, me vino a la mente un comentario que me hizo una nutrióloga de que era la carne más limpia y me dio formas para todavía hacerla más limpia antes de la cocción. Y yo ahorita que nos dice no cerdo, digo, oye, yo nunca había escuchado que el cerdo no. Entonces, así como una pequeñísima introducción de por qué no. Honestamente, sí me gustaría, pero es que no puedo dar una explicación pequeña porque obviamente va a generar más preguntas. Ah, dice el hermano Saúl, dice que son muy ricos, que no nos puede quitar el Señor. Bueno, ya incluso si queremos llevar una vida
apropiada en el milenio. No solamente hay que olvidarnos del cerdo y olvidarnos de los ostiones y de los camarones, sino que además hay que olvidarnos también de la carne. La carne no es, no la comen los seres que viven en el jardín de Edén. En el jardín de Edén se pueden comer todo tipo de hierbas, pero no carne. La carne se prescribe hasta los días de Noé, pero antes no. Entonces, ahí más o menos les voy dando pistas, pero le prometo, hermana, que sí vamos a dar detalles, porque efectivamente hoy en día el cerdo es mucho más limpio que en épocas antiguas. E incluso hay lugares donde los cerdos pueden llegar incluso a ser más limpios que las vacas, pero hay un propósito. Pero no olviden, el comer cerdo es un mandamiento foco, es decir, no hay explicación para poder determinar el por qué. Sin embargo, sí se puede dar un acercamiento. Pero aguanten, para que no nos desviemos tanto. Hermana Gracias. Eugenia. Perdón, perdón, si no, no puedo levantar luego la mano. Sí, hermana. Nada más así brevemente. Y ojalá y en esa explicación también se pudiera abordar, por ejemplo, la medicina homeopática que es con alcohol, aunque sí está, eh, por decirlo de alguna manera, rebajado con lo que hacen el medicamento, que son las hierbas, Ujú. pero al final y al cabo es alcohol. Pero muchas personas lo ocupan para ayuda de enfermedades. Es lo que quería comentar. Y de hecho, en esa clase incluso vamos a abordar también el tema hasta de los curanderos, ¿no? Vamos a ver qué tan bueno, tan permitido está ese tipo de situaciones. Claro que sí, hermana, lo vamos a hacer. Ahora sí, hermana Eugenia. Gracias, hermano Juan Carlos. No, nada más lo que le quería preguntar es cómo saber si a nosotros aplica o no aplica lo que de que sí podemos comer carne de puerco y lo de los mariscos. Lo de los mariscos yo no lo desconocía completamente. Lo de la carne de puerco sí lo había escuchado, pero lo de los mariscos no. ¿Y cómo podríamos saber si reaplica o no aplica a nosotros? Muy bien. Excelente pregunta, hermana. De hecho, de eso se trata esta clase. Eh, Porque evidentemente nosotros desconocemos esto y podría mencionar algunos otros mandamientos, por ejemplo, el hecho de no poner a trabajar a un burro junto con un buey. No está prohibidísimo en la ley de Moisés. Y eso dirían los mormones. ¿Y eso qué tiene que ver con mi salvación? Bueno, aunque no lo creamos, tiene que ver. Pero obviamente lo vamos a ir viendo poco a poquito. No lo conocemos porque así nos han enseñado, que los mandamientos de Moisés ya no sirven. Son para épocas pasadas, para épocas agrícolas, entonces ya no tienen aplicación en nuestros días. Pero no es así. Vamos a tratar de entenderlo y comprobarlo, ¿sale? Entonces, dice aquí, continuando con la lectura, dice, la Torah Shebitá, es decir, la Torah escrita, le da carta abierta a la Rabanot. ¿Qué es la Rabanot? Es la legislación de los rabinos. Entonces, vale, no, la Torah escrita le da carta abierta a la legislación rabínica para crear nuevas leyes y por ende las leyes también forman parte de nuestra sagrada halajá. Halajá que es la Torah Sedialpé, o sea, la Torah oral. Y entonces, propiamente, una halajá, dice, es la línea, parte o aspecto de la ley oral, que trata de la determinación de reglas y prescripciones religioso-jurídicas. La halajá también se conoce como tradición, ley oral
obras de la ley o camino. Entonces, ustedes van a encontrar esas frases: tradición, ley oral, obras de la ley o camino. Y es importante identificarlos porque son muy distintas a lo que es la Torah Shevitah, que es la Torah escrita. Pero debemos también de entender una cosa, que la Torah oral es más antigua que la Torah escrita. La Torah escrita, como ustedes recuerdan, se pierde la Torah escrita en los días de los reyes. No se sabe exactamente cuándo, pero es hasta la época del rey Josías, cuando están reorganizando el templo, lo están limpiando, y entonces se encuentran con el libro de Deuteronomio. Es lo único que encontraron que fue escrito por Moisés. Bueno, que fue escrito por alguien que vio a Moisés, perdón. Pero es el único libro que se registró. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Esos 4 libros estaban totalmente perdidos. Solamente existían en la tradición oral, lo que se contaba de aquellos tiempos. Cuando son llevados, esclavizados en Babilonia, ellos dicen: nuestra cultura se va a perder y nosotros nos vamos a perder como pueblo. Para que no nos pase eso, necesitamos reescribir nuestra historia. Y entonces es cuando surge Génesis, Éxodo, Números y Levítico. Y Deuteronomio sufrió muchas modificaciones, desde la época del rey Josías hasta los días de Esdras. Entonces, durante todo ese tiempo, Deuteronomio fue cambiado y llegó a tenerse como hoy en día lo tenemos. Afortunadamente no se hizo bien, y entonces podemos saber que hay cosas que se modificaron en Deuteronomio, pero que siguen siendo o que siguen teniendo la esencia de lo que escribió Moisés. Pero más adelante pondré algunos ejemplos. Lo que sí es importante, hermanos, entonces distinguir es que hay una Torah escrita y hay una Torah oral. La Torah oral permite que haya nuevas leyes, y estas forman parte de la halajá, que es conocido como obras de la ley, la tradición, la ley oral o simplemente el camino. Esa frase de todos los caminos llevan a Roma, en realidad, para los judíos era: solo debe haber un camino que seguir. Entonces, incluso en el libro de Mormón, cuando vemos que Nefi nos muestra un sendero con una barra que lleva hacia el árbol, nos está indicando que hay una halajá que está designada por el Señor, que nos conduce al árbol. Sin embargo, Leí no llegó a través de la halajá, o sea, del camino, sino que él llega al árbol a través del desierto. Pero tiene que padecer muchas cosas, tiene que sufrir muchas cosas porque está en un camino diferente. Dentro de esta tradición oral o dentro de las obras de la ley, existen 2 categorías. Una categoría son los takanot. Y dice: la palabra takana, cuyo plural es takanot, proviene de la palabra hebrea tikkun, que significa corregir, mejorar o arreglar. ¿Se acuerdan que hemos dicho que tikkun, bueno, que nosotros debemos de hacer el tikkun del alma? Es decir, una corrección de nuestra alma. Y entonces se dice que de ahí es donde viene la palabra takanot. Y un takanot es entonces una corrección de un mandamiento. Dice: ninguna takana puede ir en contra de la Torá. Sin embargo, como se verá, hay excepciones para ello.
Dice también, ok, dice, pueden ser para remediar un vacío en la ley y se presentan como adiciones o para arreglar o corregir una halajá. Y esto se conoce como una halajá positiva porque llega a formar parte de una institución. Entonces son simplemente adiciones para corregir. Esos son los takanot. Permítame un minutito nada más. Ok, perdón. Eh, ok, Francesco, hágale. Hermano, soy la hermana Sofía, perdón. Ah, perdón, ok. Hermano, muchas gracias por darme la palabra. ¿Podría usted ayudarme, por ejemplo, dando un ejemplo de de esto que acaba de explicar? O sea, de esta corrección a una takanat, que es, eh, Ajá, que es, sí, bueno, sí. De hecho, ¿podría darme un ejemplo? Ajá. ahorita ustedes me van a ayudar con eso porque es parte de la clase. Pero sí, lo vamos a hacer. Nada más vamos a ver ahora la otra parte para que podamos ver esa diferencia. Sí, gracias. Dice Geserá, cuyo plural es Gesorot. Las Gesorot son leyes rabínicas, es decir, son takanot, donde su legislación se crea para proteger las misbot de la Torah. Toda Getzara se basa en el versículo de Levítico 18:30, que dice, por consiguiente, vosotros debéis mantener mi cargo, lo cual es interpretado como hacer un cerco para salvaguardar mi cargo. Es debido a esto que se categorizan diferente, pero de cualquier forma siguen siendo una ley completamente nueva para el pueblo judío. Y a esto se le puede llamar una halajá preventiva. Entonces, los Gesará son cercos de protección para un mandamiento. Y un takanot es una adición a la ley o una corrección a la ley. Pero ojo, a la ley oral, no a la escrita. La escrita ya está revisada y validada. Entonces, se puede corregir la ley oral. Se puede hacer una takanot. Y se pueden crear también cercos de protección. Entonces, solamente para poner un ejemplo moderno, un ejemplo de nuestros días. Podemos decir que nosotros tenemos, a ver, pensar, bueno, es que el más evidente es la palabra de sabiduría. Ok, la palabra de sabiduría, eh, oficialmente, no es un mandamiento, porque así lo decretó Dios. Es un juicio, algo que Dios ya estableció. Y él dice, por vía de salutación, no por mandamiento. Teniendo eso en cuenta, entonces, en la época de Brigham se hace una takanot para la palabra de sabiduría y se pide que levanten la mano para sostener la palabra de sabiduría como un mandamiento. Y entonces, este consejo del Señor se convierte en una takanot. Entonces, de forma oral, ojo, de forma oral, la palabra de sabiduría es un mandamiento, pero escrito es un consejo. Y el Señor es muy claro al decir, no por vía de mandamiento. Sin embargo,
eh, se ha creado también una Gesera. Y una Gesera es, por ejemplo, el no consumir Coca-Cola. Ay, perdón, por el comercial, a ver si no me dicen algo en YouTube. Eh, esta bebida no debe ser consumida. ¿Y por qué razón? Nadie dice por qué, nadie sabe por qué, aunque haya estudios médicos, etcétera, pero no hay revelación para ello. Es la creación humana de un cerco de protección para la ley. Entonces, no hay consejo en la palabra de sabiduría, no hay mandamiento o tacanot que se haya decretado. No obstante, hay una gesera, es decir, una protección y nos dicen no consumir Coca-Cola. Ah, aún así, nosotros podemos decidir porque es una tradición oral, es una ley oral o obras de la ley. No está escrito, no hay nada escrito que diga, ni mucho menos que Dios haya determinado que así fuera. Entonces, este es un ejemplo moderno, por decirlo de alguna manera, de esto que estamos hablando aquí. Tenemos algo escrito, pero también tenemos algo oral, una tradición oral que también tiene un peso como ley. Y podríamos mencionar quizá otras cosas un poquito más de tipo local, pero este ejemplo que les he puesto, creo que es uno de los más evidentes que tiene que ver con toda la iglesia a nivel mundial. Pero ahora, hermanos, teniendo presente que en la ley hay no solamente mandamientos, sino que también hay estatutos, decretos y testimonios. Teniendo en cuenta de que dentro de los mandamientos hay algunos que son hoc, es decir, que no se pueden explicar, debemos también entender que hay una ley oral, una ley escrita, y dentro de la ley oral hay takanot, que son correcciones o leyes adicionales para aclarar algún punto de la ley. Y los geserá, que son los cercos de protección que se ponen alrededor del mandamiento. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque esto a veces está determinando, o perdón, estas takanot o geserá están determinados por la época, porque quizá el mandamiento original se dio en una época en la que así sucedían las cosas y posteriormente hubo alguna modificación. Por ejemplo, la electricidad. No existe un mandamiento en las escrituras que nos diga algo sobre la electricidad. Entonces, tiene que crearse una nueva ley, un takanot. Pero tal vez alguien va a querer también poner ¿qué será? Un cerco de protección para una ley. Pero no será algo en lo que Dios haya bajado o haya dado una visión y dado la instrucción, sino que estos ya son, como dicen en algunos lugares, mandamientos de hombres, la ley de los ancianos, la tradición, son obras de la ley. Y repito, es importante que identifiquen estas frases en español para que ustedes al momento de leerlas sepan a qué se está haciendo referencia. ¿Por qué razón? Porque el Sermón del Monte no es una ley propiamente, aunque forma parte de la ley, pero muchos lo han presentado como que Cristo vino a darnos una ley mayor, porque si Moisés enseñó esto, Cristo enseña algo mejor o más elevado, ¿no? En realidad, Moisés también enseñó algo que era muy elevado. Si ustedes recuerdan, lo que Dios quería en un principio era darle sacerdocio de Melquisedec, pero para ellos tendrían que ser juzgados en una forma espiritual, es decir, elevada. Pero debido a su acto con el becerro, entonces
se retira el sacerdocio de Melquisedec, se deja el sacerdocio de Aarón, pero los castigos también cambian, y los castigos son corporales o temporales, como la muerte, la excomunión y cosas semejantes. De tal forma que cuando el Señor Jesucristo viene, y obviamente Él trae sacerdocio de Melquisedec, entonces Él nos muestra cómo será el juicio dentro de esta condición espiritual. Entonces, el Sermón del Monte, hermanos, es una restauración que es diferente a esto que tenemos aquí. No es una tacanot, porque obviamente diríamos que entonces Cristo solamente está dando adiciones a la ley, y Él no viene a adicionar a la ley. Él dice, no he venido a abrogar ni ni a finalizar la ley, dice, sino a cumplir, es decir, a llenarla. Y llenarla es propiamente hacer esto, hacer una tacanot, pero en el sentido más estricto es una restauración a su forma original, como Moisés en el momento la enseñó. ¿Por qué razón? Porque se habían enseñado mandamientos de hombres, que en la tradición de los judíos tienen más valor porque la tradición oral es más antigua que la tradición escrita. Entonces, por eso es que le decía también que eso es importante recordarlo. Para un judío es más importante la tradición oral que la tradición escrita, porque es más antigua. Entonces, por eso en la época de Cristo, todo aquello que fuera la tradición o las obras de la ley era más importante que la ley misma. Y por eso vamos a encontrar muchas veces que se ataca al Salvador por las obras de la ley, o que Pablo ataca las obras de la ley. Y entonces, hermanos, obviamente ya ahorita no nos va a dar tiempo. Les decía al inicio que solamente tendremos dos sesiones, pero la próxima clase vamos a analizar Mateo 5 y tercer Nefi a partir del capítulo 12 para ver el Sermón del Monte. Y vamos a ver cómo el Señor hace una corrección, aparentemente, de los mandamientos que dio Moisés, pero en realidad lo que hace es restaurarlos a su forma original. Y algunos de esos mandamientos que corresponden a la época y al ambiente que existía en Jerusalén, no encajan con tercer Nefi. Rápidamente un ejemplo. Eh, en el Sermón del Monte dice que a quien te hiera en la mejilla izquierda, derecha, perdón, dice, pone también la izquierda, o pone también la otra, ¿no? Eso se refería a los duelos a muerte que se efectuaban entre los romanos. Si alguien golpeaba a una persona en una mejilla, entonces le estaba declarando un reto hasta la muerte. Eso evidentemente no encaja en tercer Nefi porque no había romanos en tercer Nefi. La pregunta sería, ¿cómo explicamos la aparición de este escrito en tercer Nefi? Entonces, ahí, hermanos, es donde vamos a explicar y a entender por qué se da este sermón también en tercer Nefi. Entonces, por eso necesito irme despacito porque no quiero que nos confundamos. Vamos a ver que entonces existen dos explicaciones, una para Mateo y una para tercer Nefi, que no tienen que ver la una con la otra. Ahí es bien importante, ¿no? Porque vamos a encontrar a muchos hermanos que explican Mateo 5 a la luz de tercer Nefi, o viceversa, pero eso es incorrecto. Se hace de maneras separadas porque Mateo 5 se dio cuando Cristo estaba como ser mortal, mientras que tercer Nefi se dio en una condición
en la que Cristo era inmortal. Entonces, son dos naturalezas muy diferentes. Bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejarle para que no haya, no, para no generar más dudas y preguntas, ¿sale? Denle una repasada, hermanos, a esta diapositiva, para que puedan ahí darle un pantallazo, imprimir pantalla. Hermano Enrique, adelante. Híjole, Juan, nomás al escucharte como que me hace cargo de conciencia mis 2 años de misionero, el haber dicho muchas cosas que no eran bien entendidas y a este tiempo poderlas, pues apenas me dio a entender. Rápidamente, Juan, sé que dijiste que solamente dices sobre la Torah escrita y la Torah hablada, ¿verdad? Ajá, Entonces, cuando ellos llegan a Babilonia, era oral, así es. la Torah oral. Entonces estamos diciendo que Daniel, Ezequiel y todos ellos tenían Así es. de memoria todo. Por lo menos la mayor parte. Ok, y digamos, estos son pero todo judío, bueno, todo personaje pobre arriba de clase que fuera, como judío tenía que aprendérsela, o ese era así el estilo, como nosotros leerla ahorita, ellos era aprendérsela, recitarla, Ajá. De hecho, o ustedes quizás recuerden el pasaje donde Cristo entra a la sinagoga y dice que de pronto le dieron el libro de Isaías y entonces dice que él abre el rollo y empieza a leer. Así era como las personas tenían que aprender las escrituras. Solamente había un rollo de escrituras por sinagoga y había un rabino principal que era el que daba la lección de la Torá y después de esa lección venía el leer a los profetas y dar una breve interpretación de ello o leer las interpretaciones que ya estaban escritas. Y entonces lo que hace el Salvador es lee el libro de Isaías y dice que repentinamente lo cierra. ¿Por qué? Porque él iba a dar una explicación totalmente distinta a la que ellos esperaban. Pero sí, tenía el pueblo, el resto de los que estaban ahí presentes, tenían que memorizarla. ahora aquí viene otra pregunta, Juan, ¿cómo es que Labán tenía unos escritos y Bueno, no era uno de los que lo memorizaron? muy buena pregunta, hermano. De hecho, más o menos medio lo expliqué en la primera clase que tuvimos del libro de Mormón, pero vale la pena recordarlo porque evidentemente, si el libro de Mormón está para reforzar la Biblia y el libro de Mormón surge porque Labán tenía las planchas de bronce, pues creo que lo más apropiado hubiera sido darnos las planchas de bronce en lugar del libro de Mormón. Y entonces se hubiera aclarado mucho más lo que estaba escrito en la Biblia. Entonces, evidentemente ahí hay que explicar mucho, pero lo vamos a hacer la próxima semana, bueno, en la próxima clase, ¿no? No sé si hay algo más, hermano. Pues tengo varias preguntas, Juan, pero no quisiera abarcarlo, si alguien más quiere participar, porque sé que el tiempo o ahora es menos, al menos que quieras abrir otra sesión. Sí. Está bien, hermano. De todos modos, mándenmela por WhatsApp. Ok. Carlitos. Y nos sorprende mucho que los profetas y los discípulos y los creyentes aprendieran de memoria. Nosotros somos los que no aprendemos de memoria, pero actualmente los judíos, todos los jovencitos judíos, aprenden de memoria todos los días la Torah, todos los días, todos los días, todos los días. Y para ellos es como el alimento de tu cuerpo y de tu espíritu. Ujú. O sea, nosotros somos los que menospreciamos las escrituras. Nosotros. Me he encontrado con personas que dicen, pero ¿para qué la memorizas si está ahí en el libro? Híjole, si es bueno, Entonces, no es un gran tesoro para nosotros. Estamos ahí nada más por costumbre, pero no por amor a la escritura. así es.
Entonces, el valor de la ley oral debería de ser aumentada entre nosotros, pero corremos el riesgo de desviarnos también. Entonces, ahí los dejo de reflexión para que lo mediten.